Un pastor alemán abandonado presenció a unos niños atrapados en un río congelado y, superando su trauma, arriesgó todo para salvarlos. Lo que sucedió después dejó a todo un pueblo entre lágrimas, entre cicatrices del pasado y un corazón valiente. Este héroe de 4 patas transformó vidas para siempre. Una historia de coraje, lealtad y redención que te hará creer en milagros. Prepárate para emocionarte. Deja tu like y comenta. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de heroísmo animal? El invierno en Vallefrío siempre fue riguroso, pero ese año, el frío parecía penetrar hasta las almas de los habitantes. Los árboles, retorcidos bajo el peso de la nieve, formaban siluetas fantasmagóricas contra el cielo grisáceo. Y el río, ese mismo río que en verano acogía a pescadores y niños sonrientes, ahora reposaba bajo una aparentemente sólida capa de hielo. Aparentemente. Lo que sucedería aquella mañana de domingo cambiaría para siempre no solo el destino de 5 niños, sino de toda una comunidad que había olvidado el significado de la palabra unión. Y todo comenzó con una simple invitación, de esas que parecen inofensivas. Vamos a patinar en el río congelado. La voz de Mateo, de apenas 9 años, resonó por el valle cubierto de blanco mientras sus amigos se reunían a la entrada del pequeño pueblo. Sus ojos brillaban con esa inocencia que solo los niños poseen, esa que no logra ver el peligro escondido bajo la belleza. Lo que nadie sabía era que unos ojos atentos observaban al grupo de 5 niños que caminaba hacia el río. Ojos ámbar, profundos y dolidos, que pertenecían a Max, un pastor alemán de 7 años que vagaba solo por los alrededores. Su pelaje negro mezclado con el dorado típico de la raza estaba más enmarañado de lo normal. Una cicatriz en la pata delantera revelaba un pasado de dolor, pero en su mirada había algo más. Una inteligencia casi humana, una comprensión del mundo que iba más allá del instinto. Max no era un perro común. Su pasado como perro de 1900 y rescate, entrenado para encontrar sobrevivientes bajo escombros y nieve, había sido interrumpido por una tragedia que lo dejó solo en el mundo. Abandonado, viviendo de las sobras que encontraba, mantenía distancia de los humanos que un día lo traicionaron. Sin embargo, algo en aquellas pequeñas figuras caminando alegremente sobre la nieve provocó un estremecimiento en su corazón canino. Los niños rieron a carcajadas cuando alcanzaron la orilla del río. Sus pasos vacilantes probaban la solidez del hielo, mientras resbalaban y jugaban sin darse cuenta de que, unos metros más adelante, el color del hielo cambiaba sutilmente. Un tono más azulado, casi transparente, la señal silenciosa del peligro que se acercaba. «Miren cómo me deslizo». Sofía, la más pequeña del grupo con solo 7 años, corrió delante de sus amigos. Su bufanda roja contrastaba con el paisaje blanco como una gota de sangre en la nieve. Su risa resonó por el valle mientras se alejaba de la orilla segura, atrayendo a los otros más lejos de tierra firme. A unos metros de allí, escondido entre arbustos cubiertos de nieve, Max observaba. Su cuerpo tenso, como si cada músculo se preparara para algo que su mente canina aún no había decidido. Los recuerdos del entrenamiento chocaban con el trauma del abandono. Una batalla silenciosa ocurría en su interior. Acercarse a humanos nuevamente significaba arriesgarse a más dolor. Pero algo en aquellos niños despertaba un instinto más profundo que el miedo. Fue entonces que sucedió. El sonido, ese sonido que helaba la sangre de cualquiera que hubiera presenciado un accidente en hielo, comenzó como un susurro. Pequeñas grietas, como venas que se expandían bajo la superficie cristalina. Los niños se detuvieron, súbitamente conscientes del peligro, pero era demasiado tarde. En segundos, las grietas se transformaron en fisuras, y lo que era sólido se volvió líquido bajo sus pies. ¡Auxilio! El grito agudo de Sofía cortó el aire helado mientras su pequeño cuerpo se hundía en el agua oscura. Los otros 4 intentaron ayudar, pero cada movimiento solo aceleraba la ruptura del hielo bajo sus pies.
En instantes, 5 niños se debatían en el agua helada, sus manos desesperadas, buscando cualquier apoyo mientras el choque térmico comenzaba a paralizar sus pequeños cuerpos. El agua del río en pleno invierno es como 1000 agujas perforando la piel simultáneamente. El cuerpo humano reacciona de forma dramática. Primero el shock, luego el dolor intenso, seguido por un entumecimiento traicionero que parece aliviar el sufrimiento, pero en realidad anuncia la proximidad de la hipotermia. Para un niño, este proceso es aún más rápido y peligroso. El tiempo se estaba agotando. Cada segundo en el agua helada disminuía las posibilidades de supervivencia. Y no había nadie cerca para oír sus gritos. Nadie, excepto Max. En aquel momento crítico, algo despertó en el viejo perro de rescate, como si un interruptor se hubiera activado. 7 años de entrenamiento resurgieron de su subconsciente canino. Max no pensó, actuó, corriendo por la nieve con una velocidad impresionante para un perro de su edad. Alcanzó la orilla del río. Sus instintos lo alertaban sobre dónde el hielo aún era seguro. Con pasos precisos, se acercó al primer agujero donde Mateo luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. El niño, ya con los labios azules por el frío, abrió los ojos de par en par al ver aquella figura imponente acercándose. ¡Un lobo!, se pensó por un instante, antes de darse cuenta de que aquellos ojos ámbar no mostraban amenaza, sino determinación. Max estiró el cuello, sus dientes agarrando gentilmente la chamarra empapada del niño. Con una fuerza nacida de la urgencia, tiró. El hielo crujía peligrosamente bajo sus patas, pero el entrenamiento le había enseñado a distribuir su peso. Con movimientos calculados, arrastró a Mateo a la seguridad de la orilla. Sin perder tiempo, Max regresó. El segundo rescate fue más difícil. Mia, una niña de 8 años, estaba más distante y sus fuerzas ya se desvanecían rápidamente. El pastor alemán tuvo que sumergirse parcialmente en el agua helada para alcanzarla. El dolor del frío extremo en su propio cuerpo no lo detuvo. Con determinación renovada, consiguió traerla también a la seguridad. Uno a uno, Max rescató a los 5 niños. Cada viaje de regreso al hielo quebrado exigía más de su cuerpo envejecido. Cada retorno al agua helada disminuía su propia temperatura corporal. La cicatriz en su pata palpitaba con dolor renovado, pero en su mente había solo una misión: salvar. El último rescate fue Sofía, la niña de la bufanda roja. Cuando Max finalmente la alcanzó, apenas se movía, sus ojos semicerrados mientras la inconsciencia comenzaba a dominarla. Con delicadeza aún mayor, el perro la trajo junto a los otros. 5 niños temblando violentamente, empapados y en shock, ahora se aglomeraban en la orilla, vivos, pero aún en peligro. La hipotermia avanzaba rápidamente, y estaban demasiado lejos para regresar al pueblo por su cuenta. Max, también temblando, observó a los niños. Su instinto le decía que necesitaban más ayuda. Fue entonces que notó una figura distante, una señora mayor que caminaba lentamente con su bastón por la carretera cercana. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Max corrió en su dirección, ladrando de forma tan desesperada que la señora inmediatamente comprendió que algo andaba mal. Doña Elena, de 78 años, había vivido en aquella región toda su vida. Conocía las señales de la naturaleza y los peligros del invierno. Cuando vio al pastor alemán, empapado y agitado corriendo hacia ella, supo instantáneamente que una tragedia estaba ocurriendo. Con una agilidad sorprendente para su edad, siguió al animal hasta encontrar a los niños casi inconscientes al borde del río. ¡Dios mío! Sus manos arrugadas temblaron al sacar el celular del bolsillo. La llamada a emergencias fue breve y urgente. 5 niños, río congelado, hipotermia avanzada. Las palabras entrecortadas por la respiración agitada transmitían la gravedad de la situación. Mientras esperaban, doña Elena hizo lo que pudo. Se quitó su propio abrigo para cubrir a Sofía, la más pequeña y afectada. Instruyó a los
Niños que aún respondían a abrazarse para compartir el poco calor que quedaba en sus cuerpos. Y Max, el exhausto héroe, se acostó junto a ellas, ofreciendo el calor de su cuerpo peludo como último acto de protección. 15 minutos después, los 15 minutos más largos que Vallefrío jamás conoció, las sirenas anunciaron la llegada de los paramédicos. El rescate profesional fue rápido y eficiente. Los niños fueron envueltos en mantas térmicas especiales y llevados a toda prisa al hospital local. ¿Y el perro?, preguntó uno de los paramédicos, notando a Max que observaba, temblando, el movimiento de las ambulancias. «Él salvó a estos niños», respondió doña Elena con lágrimas en los ojos. «Es un héroe». Pero cuando intentaron acercarse, Max retrocedió. Años de desconfianza no desaparecían en instantes. Con una última mirada a las ambulancias que se alejaban, desapareció entre los árboles cubiertos de nieve, dejando solo huellas que pronto serían borradas por el viento helado. La noticia se extendió por Vallefrío como reguero de pólvora. Pastor alemán salva a 5 niños de ahogarse en el río congelado. El hospital confirmó que todos los niños sobrevivirían, aunque 2 de ellas, Sofía y Mía, permanecerían en observación por hipotermia más severa. Entre los visitantes frecuentes en el hospital estaba Clara Mendoza, la maestra de los 5 niños, una mujer de 35 años, con ojos gentiles que escondían cicatrices emocionales profundas. Su divorcio reciente había sacudido su fe en las personas y en el amor, transformándola en una figura dedicada al trabajo, pero emocionalmente distante. «Maestra, tenía que verlo», Mateo contaba por 10ª vez, sus ojos aún desorbitados por el recuerdo del rescate. No era un perro común. Parecía saber exactamente qué hacer. Clara sonrió, acariciando el cabello del niño. Debió ser un perro muy especial. Tenía una cicatriz, añadió Sofía desde la cama de al lado, su voz aún débil. Aquí en la pata. Señaló su propio brazo. Y sus ojos eran como si entendiera todo. Algo en esa descripción tocó a Clara profundamente. Quizás fuera la manera en que los niños hablaban del animal, con una reverencia casi espiritual. O quizás fuera la idea de un ser herido que, a pesar de su propio sufrimiento, aún encontraba fuerza para ayudar a otros. Había una lección allí que resonaba con sus propias heridas emocionales. «Quisiera poder agradecerle», murmuró Clara, más para sí misma que para los niños. «Podemos encontrarlo». Sofía se sentó en la cama, animada a pesar de su condición. «Debe estar en algún lugar por aquí». Fue así como comenzó la búsqueda del héroe canino de Vallefrío. Clara organizó grupos de búsqueda y distribuyó carteles con la descripción del pastor alemán. Los niños rescatados contribuyeron con dibujos que retrataban a su salvador, imágenes coloridas e imperfectas, pero cargadas de emoción y gratitud. La comunidad, que antes del incidente vivía dividida por disputas sobre el desarrollo local, encontró un propósito común en la búsqueda del perro héroe. Vecinos que apenas se saludaban ahora se reunían los fines de semana para explorar áreas remotas del bosque, llamando a un perro que no tenía nombre, o al menos no uno que conocieran. Para Clara, la búsqueda se convirtió casi en una obsesión. Después de clases conducía por las carreteras secundarias, su coche lleno de cobijas y comida para perros, esperando encontrar al animal que había tocado tantos corazones sin siquiera intentarlo. «¿Por qué es tan importante para ti?», preguntó doña Elena durante una de las reuniones de búsqueda, sus ojos sabios penetrando más allá de la fachada controlada de la maestra. Clara vaciló, sorprendida por la pregunta directa. «Creo que necesito creer que existen actos de bondad puros en el mundo, sin segundas intenciones, sin expectativas de retorno, solo bondad». La anciana sonrió comprensivamente, cubriendo la mano de Clara con la suya, marcada por el tiempo. «Encontrarás mucho más que un perro en esta búsqueda, mi querida». 4 semanas pasaron sin éxito. El invierno mostraba su cara más cruel,
con una serie de tormentas de nieve que hacían las búsquedas aún más difíciles. Algunas personas comenzaban a desistir, sugiriendo que el animal podría haberse ido a otra región, o, peor aún, no haber sobrevivido a las condiciones climáticas extremas después de su propia inmersión en las aguas heladas. Clara, sin embargo, persistía. Había algo en esta misión que llenaba un vacío en su alma, que ni siquiera ella comprendía completamente. Fue un viernes por la noche, cuando una nevada particularmente violenta azotaba la región, que el destino interfirió. El viejo coche de Clara falló en una carretera remota, a 10 kilómetros del pueblo. El motor simplemente se detuvo, dejándola atrapada en medio de la tormenta, con el celular sin señal y la oscuridad cerrándose rápidamente a su alrededor. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, tratando de controlar el pánico, creciente mientras observaba la nieve acumulándose rápidamente alrededor del vehículo. La temperatura caía drásticamente, y sabía que pasar la noche allí sería peligroso. Decidiendo que necesitaba buscar ayuda, Clara se puso todas las capas de ropa que tenía en el coche, se cubrió el rostro lo máximo posible y se aventuró en la tormenta. El viento cortante hacía casi imposible mantener los ojos abiertos, y la nieve profunda dificultaba cada paso. Después de caminar durante casi una hora, sus fuerzas comenzaban a fallar. El frío penetraba a través de las capas de ropa, y el agotamiento hacía cada paso más difícil que el anterior. Fue cuando avistó una cabaña abandonada entre los árboles, un antiguo puesto de caza que parecía ofrecer al menos algún refugio contra el viento implacable. Con las últimas fuerzas, Clara se arrastró hasta la estructura de madera. La puerta rechinó cuando la empujó, revelando un espacio pequeño y polvoriento, pero seco. A la luz débil de su celular, que preservaba para emergencias, examinó el ambiente, buscando cualquier cosa que pudiera usar para calentarse. Fue entonces que oyó un gruñido bajo, viniendo de un rincón oscuro de la cabaña. El corazón de Clara se aceleró. No estaba sola. Con manos temblorosas, dirigió la luz del celular hacia el origen del sonido. Dos ojos ámbar brillaron en la oscuridad, reflejando la luz como dos monedas de oro. Un pastor alemán, flaco y desconfiado, mostraba levemente los dientes, su cuerpo tenso, listo para atacar o huir. «Eres tú», susurró Clara, reconociendo inmediatamente la cicatriz en la pata y la inteligencia en la mirada que los niños habían descrito. «El héroe». El perro se mantuvo alerta, pero algo en el tono de voz de la mujer hizo que su gruñido cesara. Clara lentamente se sentó en el suelo polvoriento, manteniendo una distancia respetuosa. «No voy a hacerte daño», habló suavemente, usando el mismo tono que reservaba para calmar a niños asustados. «De hecho, llevo semanas buscándote». Max, aunque ella aún no sabía su nombre, observaba con cautela. Sus instintos conflictivos hacían la situación delicada. Años de abandono habían construido muros altos alrededor de su corazón. Canino, pero algo en la mujer frente a él despertaba recuerdos de un tiempo en que confiaba en los humanos. Clara lentamente abrió su mochila y retiró un sándwich que había guardado para su almuerzo. Con movimientos deliberadamente lentos, lo colocó en el suelo y lo empujó hacia el animal. «Salvaste a mis alumnos», continuó hablando, su voz un ancla de calma en la tormenta que rugía afuera. «Hablan de ti todos los días. Sofía incluso te dibujó en todos los trabajos de la escuela». El perro dudó, pero el olor de la comida era demasiado tentador después de días de caza escasa en la nieve profunda. Cautelosamente, dio un paso. Adelante, luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca para tomar el sándwich. Comió rápidamente, pero no retrocedió a su rincón. Una primera señal de confianza. Clara continuó hablando, compartiendo historias sobre los niños que él había salvado, sobre cómo la comunidad se había unido para encontrarlo, sobre cómo se había convertido en un símbolo de esperanza para Vallefrío. Su voz suave llenaba la cabaña oscura con un calor mayor que cualquier fuego podría proporcionar.
La noche avanzaba y el frío se intensificaba. Clara comenzó a temblar violentamente, a pesar de todas las capas de ropa. Al darse cuenta de esto, Max hizo algo sorprendente. Se acercó más y se acostó a su lado, ofreciendo el calor de su cuerpo como lo había hecho con los niños el día del rescate. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Clara. Este animal, que tenía todas las razones para desconfiar de los humanos, estaba una vez más poniendo las necesidades de otro por encima de las suyas. La lección de compasión no pasó desapercibida. «Gracias», susurró, colocando delicadamente una mano sobre el pelo áspero del perro. Para su sorpresa, él no retrocedió. Fue el primer toque humano que Max aceptó voluntariamente en más de un año. Cuando llegó la mañana y la tormenta finalmente amainó, un equipo de búsqueda encontró a Clara y Max aún en la cabaña. La noticia de que el perro héroe había sido encontrado se esparció rápidamente. Los 5 niños rescatados fueron los primeros en querer visitar, pero Clara, comprendiendo la naturaleza cautelosa del animal, pidió paciencia. Al llevar a Max a una clínica veterinaria local, ocurrió otro descubrimiento. Poseía un microchip. La información reveló que su nombre era realmente Max y que había pertenecido a Miguel Sánchez, un bombero que había fallecido durante una operación de rescate en un incendio forestal. La viuda del bombero no pudo lidiar con el recuerdo, explicó el veterinario, Dr. Pablo, mientras examinaba cuidadosamente al pastor alemán. Aparentemente abandonó al perro en un área remota hace aproximadamente un año. Esta revelación añadió un nuevo peso a la historia de Max. No era solo un perro abandonado, era un perro que había perdido a su compañero humano en circunstancias trágicas, solo para ser rechazado por la familia que le quedaba. Estaba pasando por su propio duelo, murmuró Clara, acariciando gentilmente la cabeza del animal mientras el veterinario completaba el examen. La conexión entre ellos crecía a cada hora. 2 almas heridas, reconociendo una en la otra el mismo dolor. Fue durante este examen que el doctor Pablo hizo otro descubrimiento preocupante. Max sufría de una condición cardíaca congénita que, sin tratamiento, reduciría drásticamente su expectativa de vida. Necesitará medicación continua y posiblemente una cirugía en el futuro, explicó el veterinario, su rostro reflejando la preocupación profesional. Es un tratamiento caro y especializado. Clara, aún recuperándose financieramente del divorcio reciente, sintió el peso de esta responsabilidad. Pero al mirar aquellos ojos ámbar que ahora demostraban el primer brillo de confianza, supo que haría cualquier cosa para ayudar al animal que había tocado tantas vidas. «Encontraremos la manera», afirmó con determinación. En las semanas siguientes, la adaptación de Max a su nueva vida fue gradual y no sin desafíos. Clara transformó parte de su pequeña casa en un espacio especial para el perro, con una cama cómoda y juguetes que inicialmente ignoraba, pero que eventualmente comenzó a apreciar. Los niños rescatados fueron introducidos uno a uno, en visitas cortas y controladas. Sofía, la niña de la bufanda roja, fue la primera. Su reencuentro con Max fue emocionante. El perro la reconoció inmediatamente, su cola, moviéndose levemente mientras olfateaba a la niña que había llevado a la seguridad. «Se acuerda de mí», exclamó Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Sentada en el suelo de la sala de Clara, acariciaba gentilmente el pelo ahora limpio y brillante del pastor alemán. «Sueño contigo todas las noches», confesó al animal. «Pero ahora le tengo miedo al agua». Esta confesión inocente reveló otra dimensión del trauma. Los niños cargaban cicatrices emocionales del accidente. Sofía, en particular, había desarrollado un miedo intenso al agua, negándose incluso a bañarse sin extrema ansiedad. En los encuentros siguientes, Clara notó algo extraordinario. Max parecía entender perfectamente el miedo de Sofía. Cuando la niña mostraba signos de ansiedad al hablar sobre agua, él gentilmente ponía la cabeza en su regazo, como si dijera:
Estoy aquí. ¿Estás segura? Esta conexión especial le dio a la maestra una idea. Con el permiso de los padres de Sofía y orientación psicológica adecuada, Clara comenzó a usar la presencia de Max como parte del proceso de superación del trauma de la niña. Comenzaron con cosas simples. Una tina con pocos centímetros de agua, donde Sofía podía meter los dedos mientras Max permanecía a su lado. La presencia tranquila y protectora del perro proporcionaba una seguridad emocional que ningún adulto conseguía ofrecer. Progresivamente, los otros niños rescatados también se beneficiaron de la terapia informal con Max. Mateo, que había desarrollado pesadillas recurrentes, encontró consuelo al dormir algunas noches en casa de Clara, con el pastor alemán montando guardia junto a su cama improvisada. Ana, que se había vuelto excesivamente cautelosa y miedosa, redescubrió su coraje al pasear con Max, primero por el patio, luego por el vecindario. Estas transformaciones no pasaron desapercibidas en el pequeño Vallefrío. El veterinario, impresionado con el impacto positivo que Max tenía sobre los niños, sugirió formalizarlo como un perro de terapia. Tiene un instinto natural para ello, observó el doctor Pablo durante una de las consultas de seguimiento. Con entrenamiento adecuado, podría ayudar a muchas otras personas además de estos 5 niños. La idea era emocionante, pero había un obstáculo significativo. La condición cardíaca de Max estaba empeorando. Los medicamentos ayudaban, pero la cirugía, que costaría casi $20,000, se volvía cada vez más urgente. Fue doña Elena quien sugirió la solución durante una de las tardes en que visitaba a Clara y Max. La anciana, que se había convertido en una presencia constante en la nueva familia improvisada, mencionó una vieja tradición local adaptada. En otros lugares, cuando alguien de la comunidad necesita ayuda, hacen círculos de costura, explicó, sus dedos arrugados acariciando distraídamente las orejas de Max. Cada familia contribuía con un retazo contando una historia de esperanza, y juntos creaban algo más grande de lo que cualquiera podría hacer solo. Los ojos de Clara brillaron con la idea. Podríamos adaptar eso para una recaudación de fondos. La comunidad abrazó el proyecto con entusiasmo. El salón parroquial local fue transformado en un espacio para el evento Retazos de Esperanza para Max. Se invitó a cada familia a crear un retazo para una colcha comunitaria gigante, que sería subastada para ayudar con los costos de la cirugía. Más importante que el retazo en sí era la historia que lo acompañaba. Relatos de momentos en 1960 que la esperanza prevaleció sobre la desesperación, cuando la bondad superó la crueldad, cuando la comunidad se unió a pesar de las diferencias. Cada retazo, cosido al siguiente, creaba no solo una colcha física, sino un tejido social renovado para Vallefrío. El evento estaba programado para un sábado de junio, cuando la primavera ya había derretido completamente el hielo del río y llenado la región de flores coloridas. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. Una tormenta de verano, inusualmente fuerte, causó una inundación repentina que aisló a varias familias en áreas más remotas de la región. Max, que acompañaba a Clara en todos los preparativos para el evento, fue el primero en percibir el peligro. Su comportamiento cambió drásticamente la mañana del evento. Inquieto, ladrando insistentemente en dirección a las colinas donde quedaban algunas granjas aisladas. ¿Qué pasa, Max? Clara intentaba entender, perpleja por la agitación súbita del animal generalmente tranquilo. Fue cuando sonó el teléfono. La presa natural formada por troncos caídos había cedido durante la noche, y varias propiedades estaban siendo rápidamente inundadas sin previo aviso. Había familias atrapadas, incluyendo ancianos y niños pequeños. Sin dudarlo, Max corrió hacia la puerta, mirando a Clara con esa misma determinación que había exhibido el día del rescate en el hielo. El mensaje era claro. Necesitaba ayudar. Pero tu corazón, protestó Clara, consciente del riesgo que cualquier esfuerzo físico intenso representaba para el perro enfermo. Max ladró una vez, decidido. Algunas llamadas trascienden incluso la autopreservación.
Con el corazón encogido, Clara llevó a Max al lugar de la inundación. Los equipos de rescate ya estaban movilizados, pero la ubicación exacta de algunas familias aisladas permanecía incierta. Fue aquí donde el entrenamiento original de Max como perro de rescate demostró su valor inestimable. Siguiendo su agudo olfato e instintos afinados, Max guió a los socorristas a través de caminos seguros hasta una familia aislada. Los Martínez, una pareja de ancianos que vivía en una pequeña cabaña en las colinas, ahora rodeada por aguas turbulentas. El señor Martínez se había caído y roto la pierna intentando alcanzar un lugar más alto, y su esposa, con Alzheimer en etapa inicial, estaba demasiado desorientada para pedir ayuda por teléfono. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó el señor Martínez mientras lo colocaban en la camilla. Nadie conoce este camino secundario. Fue Max, respondió uno de los socorristas, señalando al pastor alemán que ya olfateaba el aire, buscando otras personas que necesitaran ayuda. Nos trajo directamente hasta ustedes. Este segundo acto de heroísmo, sin embargo, cobró un precio alto. Después de horas auxiliando en las búsquedas, Max colapsó, su corazón sobrecargado por el esfuerzo. El doctor Pablo, que integraba el equipo médico de emergencia, inmediatamente reconoció la gravedad de la situación. «Necesitamos operarlo ahora», declaró con urgencia, mientras examinaba al perro inconsciente. «No podemos esperar más». Clara asintió, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Haga lo que sea necesario. Encontraremos el dinero de alguna forma». La cirugía duró 5 horas. 5 horas durante las cuales Clara no salió de la sala de espera de la clínica veterinaria. 5 horas durante las cuales la noticia se esparció por la comunidad. El perro héroe, que ya había salvado a 5 niños y ahora había ayudado en el rescate de más familias, luchaba por su propia vida. La gente comenzó a llegar a la clínica. Primero los 5 niños del río congelado y sus padres, luego doña Elena y otros vecinos, y finalmente toda la comunidad que había sido tocada por la historia extraordinaria de Max. Trajeron comida, cobijas, café y, lo más importante, esperanza y oraciones para el animal que había enseñado a todos el significado de coraje y compasión. Cuando el doctor Pablo finalmente salió del quirófano, su rostro exhausto se abrió en una sonrisa cautelosa. «Es un luchador», anunció a la sala de espera ahora llena. La cirugía fue exitosa, pero la recuperación será larga y delicada. Un suspiro colectivo de alivio resonó en el ambiente. Clara, que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración, finalmente se derrumbó en una silla, permitiéndose llorar abiertamente, esta vez lágrimas de gratitud. En cuanto a la cuenta, comenzó vacilante mirando al veterinario. «Ya está pagada», interrumpió una voz desde el fondo de la sala. Un hombre mayor, que Clara reconoció como el señor Martínez, dio un paso adelante apoyado en muletas improvisadas. «Todos nosotros contribuimos. Este perro nos enseñó lo que significa ser una comunidad nuevamente. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que tenga una oportunidad de vida larga y saludable». Se reveló entonces que, durante esas 5 horas de cirugía, algo extraordinario había sucedido en Vallefrío. La noticia sobre el colapso de Max se esparció rápidamente, y espontáneamente la gente comenzó a donar, pequeñas cantidades, grandes sumas, lo que podían ofrecer. El fondo para Max, como fue informalmente llamado, no solo cubrió los costos de la cirugía, sino que garantizó recursos para todos los cuidados futuros que el animal necesitara. La recuperación de Max fue lenta, pero constante. Clara adaptó su rutina completamente para cuidarlo, despertando a medianoche para administrar medicamentos, preparando comidas especiales para su dieta restringida, llevándolo a sesiones de fisioterapia canina. Su pequeño departamento se convirtió en un centro de visitas informal, con los niños rescatados apareciendo regularmente para leerle historias al perro convaleciente.
Fue durante este periodo de recuperación que Clara se dio cuenta de cómo su propia vida había sido transformada. Las heridas emocionales de su divorcio, que antes parecían insuperables, ahora eran solo cicatrices, marcas de un pasado doloroso, pero no definitorias de su futuro. Así como Max llevaba su cicatriz en la pata con dignidad, ella aprendió a llevar sus propias cicatrices emocionales. Cuando llegó el otoño, pintando las hojas de Vallefrío con tonos de rojo y dorado, Max estaba suficientemente recuperado para iniciar su entrenamiento formal como perro de terapia. Su instinto natural, combinado con la inteligencia excepcional y temperamento gentil, lo hizo un candidato perfecto. El hospital local pronto se convirtió en su segundo hogar. La presencia del perro héroe, como aún era cariñosamente llamado, traía un consuelo inestimable a pacientes de todas las edades. Niños en tratamiento oncológico encontraban fuerza para enfrentar otra sesión de quimioterapia después de algunos minutos con Max. Ancianos en rehabilitación se esforzaban más en los ejercicios cuando el pastor alemán los observaba con sus ojos ámbar alentadores. Clara, inspirada por la transformación que Max había operado en tantas vidas, incluyendo la suya propia, inició un programa educativo sobre rescate animal en las escuelas de la región. Héroes de cuatro patas, como llamó al proyecto, enseñaba a los niños sobre responsabilidad, compasión y el valor inestimable de la conexión entre humanos y animales. Cuando el invierno regresó a Vallefrío, marcando un año completo, desde el dramático rescate en el río congelado, la comunidad organizó una ceremonia especial. El Festival del Copo de Nieve, tradicional en la región, dedicó su evento principal a la historia de Max. El salón comunitario estaba repleto, no solo con habitantes locales, sino con personas de pueblos vecinos e incluso algunos equipos de televisión que se habían interesado por la extraordinaria travesía del pastor alemán. Max, usando una elegante pañoleta azul que escondía parcialmente la cicatriz de su cirugía cardíaca, permanecía tranquilamente al lado de Clara, ocasionalmente lamiendo la mano de Sofía cuando la niña mostraba signos de nerviosismo. Fue en medio de esta celebración que un silencio súbito cayó sobre el salón. Una mujer desconocida había entrado, alta, esbelta, con un rostro marcado por profunda tristeza a pesar de su belleza. En sus brazos, traía un ramo de flores sencillas y un viejo collar de cuero. «Es ella», murmuró alguien en la multitud, «la viuda del bombero». Laura Sánchez había viajado más de 200 kilómetros después de ver un reportaje sobre Max en la televisión regional. El rostro del pastor alemán que había abandonado, un año antes, en un momento de dolor insoportable tras perder a su esposo, trajo a la superficie una avalancha de emociones contradictorias. Max la reconoció instantáneamente. Todo su cuerpo se tensó, sus orejas alertas. Un leve temblor recorrió su cuerpo mientras recuerdos conflictivos surgían en su mente canina. El olor familiar de la mujer que un día fue parte de su familia, pero también el recuerdo del abandono. Clara sintió su propio corazón oprimirse. Durante meses, había construido una imagen mental de la mujer que abandonó a Max, alguien cruel e insensible. Pero frente a ella estaba solo otra persona quebrada por la vida, intentando reconstruirse a partir de los pedazos. El encuentro forzó a todos los presentes a enfrentar sentimientos complejos de pérdida y perdón. Laura caminó lentamente hasta Max, arrodillándose a una distancia respetuosa. «Lo siento mucho», dijo simplemente, su voz entrecortada. «No estaba en condiciones de cuidarte cuando Miguel se fue. Era demasiado doloroso mirarte y recordarlo». Lágrimas corrían libremente por su rostro. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que nunca fue tu culpa». Max la miró largamente, luego a Clara, como si ponderara el significado de esta reunión inesperada. Entonces, para sorpresa de todos, dio un paso adelante y gentilmente lamió la mano extendida de Laura. No era perdón completo. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. Pero era un reconocimiento del pasado compartido.
Una aceptación de que el sufrimiento los había moldeado a todos. Clara enfrentaba ahora su mayor desafío, la posibilidad de perder a Max ante su dueña original. Legalmente, Laura tenía derechos sobre el animal. Emocionalmente, la conexión entre Clara y Max se había vuelto profunda y transformadora para ambos. Los 5 niños rescatados, ahora recuperados física y emocionalmente gracias en gran parte a la presencia de Max en sus vidas, defendían apasionadamente que el perro permaneciera con Clara. Sofía, en particular, que había superado su miedo al agua con la ayuda del pastor alemán, expresó lo que todos sentían. Max salvó nuestras vidas y después la maestra Clara salvó la vida de él, declaró con la sabiduría simple de una niña de 8 años. Ellos se eligieron. Tras largas conversaciones entre Clara y Laura, mediadas por el doctor Pablo y con la participación ocasional de doña Elena, surgió una solución sorprendente: la custodia compartida de Max. Laura, que ahora trabajaba como enfermera y se mudaría a un pueblo cercano, podría pasar algunos fines de semana con el perro. Clara mantendría la custodia principal, garantizando la continuidad del trabajo terapéutico de Max. Esta solución no convencional creó una familia extendida para Max, un reflejo perfecto de los valores de comunidad y cooperación que habían resurgido en Vallefrío gracias a su presencia. En la clausura del Festival del Copo de Nieve, Max fue oficialmente homenajeado como Guardián de Vallefrío. Una placa conmemorativa fue instalada a orillas del río donde todo comenzó, contando su historia para las futuras generaciones. Los 5 niños rescatados presentaron una obra de teatro especial, titulada A través de los ojos de Max, recontando su historia, pero desde la perspectiva del perro héroe, imaginando sus pensamientos y sentimientos durante el rescate. La presentación emocionó a todos, especialmente cuando al final, cada niño reveló cómo la experiencia había moldeado sus sueños para el futuro. Mateo quería ser veterinario. Mía soñaba con entrenar perros de rescate. Ana planeaba convertirse en terapeuta especializada en trauma. Juan ya hablaba de seguir la carrera de bombero. Y Sofía, la niña de la bufanda roja que casi no sobrevivió aquel día fatídico, declaró con convicción que sería maestra. Como Clara, que nos enseña que vale la pena luchar por quienes amamos. Clara, observando esta escena con Max fielmente a su lado, sintió una gratitud profunda por todos los caminos que habían convergido en aquel momento. El pastor alemán que había entrado en su vida en medio de una tormenta de nieve, había traído mucho más que compañía. Había traído sanación, propósito y una lección poderosa sobre el amor incondicional. Al final de la ceremonia, mientras la gente lentamente se dispersaba, ella se arrodilló junto a Max, mirando directamente a sus ojos ámbar que ahora cargaban no solo inteligencia, sino una serenidad conquistada a través de muchas pruebas. «No eres solo un héroe, Max», susurró abrazando el cuello peludo del animal. «Eres un puente, entre pasado y futuro, entre dolor y sanación, entre extraños que se convirtieron en familia». Max respondió a su manera, con un suave apoyar de cabeza y una mirada que parecía comprender perfectamente el milagro que ambos habían vivenciado. El milagro de encontrar hogar no en un lugar, sino en las personas que elegimos amar y proteger. Así, termina la historia del pastor alemán que rescató a 5 niños de un río congelado. Pero como todas las grandes historias, este no es realmente un final, es solo el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde las cicatrices del pasado no se olvidan, sino que se transforman en marcas de honor, donde el abandono da lugar a la pertenencia, y donde el heroísmo más verdadero se revela no en los grandes momentos dramáticos, sino en el coraje silencioso de abrir el corazón, día tras día, a la posibilidad del amor. En Vallefrío, cuando el invierno transforma nuevamente el río en espejo de hielo, los habitantes miran la placa conmemorativa y cuentan a los visitantes: «Hay un guardián que vela por nuestros niños. Su nombre es Max, y su historia nos recuerda que los lazos más fuertes no son aquellos con los que nacemos,
sino aquellos que forjamos cuando elegimos el coraje y el amor, incluso cuando sería más fácil simplemente dar la espalda y marcharse.